Bien, buenos días chicos, vamos a trabajar un tema nuevo, se llama valores máximos y mínimos de una función. Se relaciona con el concepto de derivada, en donde una derivada pues te dice la pendiente de una recta tangente en un punto. Para lo cual, en una cuadrática, por ejemplo, en donde la función subía y bajaba, entender este concepto de máximo y mínimo como el valor en donde la pendiente es cero, te da el máximo. Hay conceptos de máximos y mínimos locales y hay conceptos de máximos y mínimos absolutos. Entiéndase local como un máximo o un mínimo que es lo más alto que hay en un vecindario cercano. O sea, en un círculo ahí, de donde los puntos están más cercanos, ¿quién es el más alto? O el más bajo. Y el máximo y mínimo absoluto es que es el más alto de toda la función. No hay ningún valor más alto que él en toda la función. Este tema se va a relacionar con la derivada. Dice que una función alcanza su máximo absoluto y, bueno, significa que es el valor más alto de todos los demás. Y pues se llama máximo. Y es análogo para el mínimo. Es el valor que es más pequeño que todos los x y se llama mínimo de la función. Tengo un ejemplo de una cuadrática x a la 2 más 2x menos 3. Es una parábola convexa hacia arriba cuyo vértice está en el punto menos 1, menos 4. En este caso se dice que menos 4 es el máximo absoluto de la función. Menos 4, observen que es el valor y de la función. Podemos graficarlo, x a la 2 más 2x menos 3. Vamos a buscar aquí cómo graficar. Sería algo así, x a la 2 más 2x menos 3. Más 2x menos 3. Observen que exactamente en este punto de acá es el punto más bajo que todos los demás. Por eso ese punto se llama un mínimo y es el valor y que le corresponde. El mínimo es menos 4. ¿Ok? Bien, entonces en este punto vean que coincide la parábola con que su máximo o su mínimo lo alcanza en el vértice. Pero en el y del vértice, ¿verdad? ¿Y el máximo sería cuál de los dos puntos en el cuadrado? Si es cóncavo hacia abajo es el vértice. Y si es cóncavo hacia arriba es en este puntito de acá. Si una buena pregunta, ¿esta función que están aquí tiene máximo? No tiene máximo, no hay ningún valor que sea más alto que todos los demás. Entonces el máximo no siempre existe. El mínimo no siempre existe, depende de cada contexto. ¿Ok? Por ejemplo, en la función sinusoidal, esta la función seno, definido de R en R, que va de menos 1 a 1, se puede decir que el máximo absoluto lo alcanza en 1 y el mínimo en menos 1. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo es la función seno? La página 153 dice aquí, puede ser que ustedes la tengan un poquito diferente. Vean aquí la función seno, donde el máximo es en 1 y el mínimo es en menos 1. Claro, hay varios puntos donde se alcanza, ¿verdad? Lo alcanza aquí el máximo, también lo alcanza un poquito más de este lado, también aquí otro máximo. Hay muchos máximos, hay muchos mínimos también. Muchos puntos en donde se alcanza el máximo, muchos puntos. Pero el máximo siempre es 1 y el mínimo siempre es menos 1. Para la función sinusoidal. Okay, vean este ejemplo. Es importante decir que el máximo se alcanza en C y el mínimo se alcanza en D. Para los X, por ejemplo, el C lo alcanza en A y el D lo alcanza en B. Entonces, este máximo es un punto. Siempre tiene una coordenada X y una coordenada Y. ¿Sí? ¿Qué otro concepto? Dice que un máximo local es como en un vecindario. Es decir, es el máximo,
pero en el vecindario más cercano. Pongamos un ejemplo. Acá. No, es que ese es un máximo absoluto. Voy a buscar un máximo aquí en este. Vean, podríamos hablar que existe en ese ejemplo un máximo absoluto. No hay máximo absoluto por esta flecha. ¿Ok? No hay mínimo absoluto por esta flecha. Pero este que está aquí es un máximo local. Y este que está aquí es un mínimo local. ¿Este también será un máximo local? Sí, también. Solo que en el vecindario de aquí hasta acá. En ese vecindario, él es un máximo. Un ejemplo, la mejor nota de los grupos del 11.2, yo puedo sacar un máximo local del 11.2. Y puedo sacar un máximo local del 11.3. Y puedo sacar un máximo local del 11.1. Pero también hay un máximo de todos los grupos. ¿Ok? Que sería el máximo absoluto. Más hasta podrían ser varios ahí. Que entonces sí son mínimos, hay varios mínimos locales, hay varios máximos locales. ¿Ok? Muy bien. Teorema del valor extremo. Este teorema está muy sencillo, nada más dice que f es una función continua en un intervalo cerrado de a en b, entonces alcanza un máximo absoluto en f de b y un mínimo absoluto en f de d en algunos números c y d que pertenecen a a y b. Es decir, que usted tiene cualquier función que sea continua desde a hasta b, siempre es continua. Siempre vas a encontrar un máximo y un mínimo. Siempre. Pueden ser que sean iguales, pueden ser que sean los extremos, estos máximos. Vean, en este caso el máximo es en A, el mínimo es en B, aquí el mínimo es en A, el máximo es en B, el máximo es en B, pero se llama C, por ejemplo, para hablar de detalles. Aquí el máximo es en A, pero se llama D, que siempre van a estar en los intervalos entre A y B, siempre vas a poder encontrar un máximo, siempre que la función sea continua. Este es el teorema del valor extremo. Aquí más ejemplos. Es continua desde A hasta B, y vean que el mínimo, ¿dónde está el mínimo aquí? ¿En cuál X está el mínimo? En C. ¿Y en cuál X está el máximo? En B. Muy bien, y aquí, ¿dónde está el máximo? En C está el máximo y el mínimo en D. Muy bien, ¿cómo sabemos que ese es el mínimo? ¿Qué característica observan en ese que podemos decir es el mínimo? ¿No? ¿Qué pasa con la imagen, con el H? Con la imagen en H y todas las demás imágenes. ¿Qué es la que está más abajo? H es la imagen más pequeña que todas las demás. Esa es la definición de mínimo. Sí, él sería local. Bueno, en este caso sería absoluto porque su dominio está desde A hasta B. ¿Cómo dice que no es absoluto local? Porque hay un dominio cortado, por ejemplo, en todo este dominio no hay ningún valor más pequeño que este. Como no hay ningún, o sea, a ver, todos los mínimos absolutos también son locales. Sí, es decir, la persona que tiene la nota más alta de español en Faro, pues también la tiene más alta en su grupito. ¿Ok? Si la gráfica está cortada, igual el punto más alto más mínimo es como... Si la gráfica está cortada, en los extremos, el máximo y el mínimo casi siempre van a ser uno de los extremos. Hay que tener cuidado. Vean en este caso. En este caso hay un mínimo. El mínimo se alcanza aquí en C. Y el máximo es este puntito de acá. El máximo se alcanza en A y vale D. Que voy a explicar un poco más el teorema de Fermat. Normalmente no le ponemos ese título, pero bueno, Fermat lo inventó. Y luego ya nos podemos hacer más ejercicios, cerrando este video de explicación. Teorema de Fermat dice que si f tiene un máximo o un mínimo local en C,
y la derivada en C existe, entonces la derivada es 0. Se está diciendo que si tienes un máximo o un mínimo, la derivada es 0. ¿Ok? Que sea un máximo o un mínimo local en C y la derivada existe, entonces la derivada es 0. Vean este ejemplo en donde la derivada en 0, en B, en A y en C, en todos esos puntos las derivadas son 0. Es decir, en estos puntitos en particular, en este punto, en este que está por acá, en este que está por acá y en este que está por acá, en todos esos puntos, la derivada es 0. Todos esos son máximos o mínimos locales y las derivadas son 0. Eso es lo que dice el teorema de Fermat. ¿Está bien? Tengamos cuidado, me decía aquí Mari Paz, porque este es un máximo absoluto, no es local. Y por lo tanto ahí no hay derivada 0. ¿Por qué? Porque ni siquiera puedo calcular la derivada en ese punto. No existe la derivada en ese punto. Porque no puedo llegarle por la derecha. Y comprobar que llego por la derecha y por la izquierda y los límites son iguales. Solo puedo llegar por la izquierda. Entonces aquí no hay derivada, pero sí hay máximo. Por eso el teorema de Fermat dice mínimo o máximo local. Tiene que llegarle por los dos lados. Muy bien. Tener cuidado con el recíproco del teorema de Fermat, decir al revés, que si la derivada 0 es un máximo, el recíproco es empezar desde aquí, que si usted agarra que si usted tiene una derivada 0, hay un mínimo o un máximo local. Eso no siempre pasa. Vean acá, en este punto hay una derivada 0 y no hay un máximo ni un mínimo. O sea, los recíprocos, las cosas no siempre se leen al revés. Tengan cuidado con eso. Y puede ser que exista un valor extremo sin que exista la derivada. Por ejemplo, en el valor absoluto, aquí hay un pico. Es un valor mínimo. Es la imagen más baja de todas. Pero como es un pico, ¿qué pasa? No hay derivación. ¿Ok? Y vamos a cerrar por acá. Aquí más teoremas. Pero me gustaría que cerráramos con un ejemplo. Bueno, son más teoremas. Es como explicar más una y otra vez el teorema. Pero vamos a observar un ejemplo para cerrar este video que nos queda de unos 15 minutos. Dice, encuentre los valores críticos de f. Entonces subrayen la palabra crítico y expliquen que un valor crítico va a ser un máximo o un mínimo. ¿Okay? Eso es un valor crítico. Ya estamos en la página 159. Esto es un valor crítico. Y dice, encuentra los valores críticos. Determine las imágenes de todos los valores críticos. Determine las imágenes de los extremos y compare todas las imágenes halladas. El mayor es el máximo y el menor es el mínimo. Subrayen todo eso, por favor. Es muy, muy importante, todos esos 4 puntos. Los vamos a determinar como los importantes. Especialmente lo que dice los extremos. Es que a veces se nos olvidan los extremos y puede ser que cometamos un error. ¿Era valor crítico? Un valor crítico es un valor donde la derivada es 0. Son los máximos y los mínimos. ¿Ok? Entonces, vean este ejemplo, dice, podemos asegurar que f de x con este dominio, con este criterio, alcanza un máximo y un mínimo en este intervalo. Calcule ese máximo y ese mínimo. Punto número 1, observar que esta función es una función que es continua en todo su dominio. ¿Ok? Es polinómica, sé que tiene raíces, pero las raíces son impares, entonces nada la indefine. Es una función que se comporta, pues bien. Ahora, como es continua, no tiene nada que la indefina, por lo tanto va a ser continua en todo R. Y por ende, también va a ser continua en cualquier intervalo que usted corte, ¿verdad? Porque si es continua en todo lado, es continua en cualquier intervalo. En especial en el intervalo menos 3,1. O sea, es continua aquí en ese intervalo. Bien con lo de continuidad. Checa eso. Vamos a derivar.
¿Por qué vamos a derivar? Porque queremos los valores críticos. Entonces derivamos y luego las derivadas igualadas a 0 para encontrar esos valores críticos. Observen aquí la derivada, 10 tercios menos 1 tercio. Aquí tengo la derivada, aquí está simplificada. Esto es la derivada. ¿Quién le pueden poner pausa al video? Los que lo estén viendo y comprobar, derivar esto y ver si coincide. Les aseguro que sí va a dar. Baja el 2 tercios, multiplica el 5, ven que da 10 tercios. Ok, tengo esta derivada. Ahora la igualo a 0 y dice que x es igual a menos 2. Tenemos una ventaja que no teníamos antes y es que pues tenemos calculadora. Entonces yo podría hacer esto en la calculadora. 5 tercios por x elevado a la menos 1 tercio, ok, y 2 más x. Sí, Javier. Ok, voy. Voy a resolver esto y ya te respondo tu pregunta. Que vean esto, le podemos dar toda la ecuación escrita, le damos shift, solve, le damos igual para que nos resuelva la ecuación y dice que en menos 2. Se escribe toda la ecuación, se le da shift, solve para que lo resuelva y dice que en menos 2, o sea, en menos 2 la función alcanza una derivada igual a 0. Aquí otro detalle importante, que otro valor crítico se encuentra, y quisiera bueno que lo subrayen, que es donde la derivada se indefine. Porque en el momento que la derivada se indefina, puede ser que haya un pico. ¿Okay? Si es continua en todo su dominio, la única manera que se indefina es porque hay un pico. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es buscar las restricciones de esta función. Como esta función tiene un exponente negativo, ¿qué significa? Que esto es una fracción, ¿verdad? Y al ser una fracción, el denominador no puede ser 0. Por eso, este enunciado de que f de x se indefine en x igual 0. Pueden explicar un poco más esto que acabo de decir de manera oral. ¿Por qué se indefine? Por este x a la 1 tercio negativo, que va a ser una fracción y que tenemos restricción. Las restricciones entonces se relacionan con los puntos donde no es derivable y como si era continua, pues hay un pico. Y entonces ya tenemos en menos 2, tenemos en 0, dice que evalúe menos 3 y vean lo que se evalúa acá. Aquí será bueno que hablemos un poco lo que está pasando por aquí. A ver, ¿por qué están evaluando en menos 3, en 1, en menos 2 y en 0? ¿De dónde salen todos esos valores? Anotémoslo, escribámosle aquí un comentario. ¿De dónde sale menos 3? Es un extremo del intervalo. Ok, muy bien. El 1 es lo mismo, ¿verdad? Extremo del intervalo. El menos 2, ¿qué es? Ajá, donde la derivada es 0. Y f de 0, 0, donde la derivada se indefine. Que tiene que ver con las restricciones de la derivada. Bueno, déjenme terminar el video. Y entonces tengo los 4 puntos, se comparan. ¿Qué vamos a comparar, chicos? Vamos a comparar cada uno de los valores que me dan acá. Es decir, comparo 4,16, lo comparo con 6, lo comparo con 4,76 y con 0. Comparo las respuestas. Pregunta, ¿de dónde salió 4,160? ¿De meter los valores en dónde? En la original, en esta. Muy bien, Sara.
En esta es donde agarramos con la calculadora, metemos -3, que sí, gracias a Dios estos puntos, yo digo, necesitábamos calculadora, si no esto era un dolor de cabeza. Una calculadora es más sencillo y tampoco es que resuelve todo la calculadora, entonces era obligatorio en este curso. Tenemos los valores y entonces este como dio más alto, ahí es el máximo. Y este como dio más bajo, ese es el mínimo. ¿Ok? Entonces el máximo absoluto es en 6 y el mínimo es en 0. Bien.